Estos son los 74 periodos de gobierno en México, entre emperadores, presidentes, dictadores, interinos y reelecciones, desde Agustín de Iturbide hasta el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Les quiero platicar un breve resumen de quiénes nos han gobernado, qué hicieron y cómo son recordados. Comenzamos en 1821 con Agustín de Iturbide, emperador del primer imperio mexicano. Seguimos con Guadalupe Victoria, reconocido como el primer presidente de México de 1824, derivado de la primera constitución de nuestro México. Continuamos con Vicente Guerrero, jefe insurgente y presidente en 1829. De aquí pasamos a un muy breve interinato de 7 días encabezado por Bocanegra. A la postre surgió el primer triunvirato, es decir, un órgano colegiado para encabezar el poder ejecutivo por Luis Quintanar, Pedro Vélez y Lucas Alamán, seguido de 3 presidencias de 1830 a 1833, hasta llegar al polémico presidente Antonio López de Santana, quien fue presidente de México en 11 ocasiones distintas a lo largo de 20 años. Se le recuerda por haberle otorgado la independencia a Texas, en el año de 1847 durante la intervención estadounidense y la derrota del ejército mexicano. Santana firma los tratados de Guadalupe Hidalgo, poniéndole fin a la guerra en contra de los Estados Unidos y cediendo así más de la mitad de nuestro territorio nacional. Años más tarde, Antonio López de Santana se hace llamar Su Alteza Serenísima, firmando el Tratado de la Mesilla y cediendo otra gran porción de territorio nacional a cambio de una indemnización en el año de 1853. En resumen, de 1833 a 1855, Santana se reeligió 11 veces derivado un periodo de anarquismo y desgobierno. En 1854 surge una rebelión encabezada por Juan Álvarez, un liberal, por medio del Plan de Ayutla desconoce a Santana. En 1855, Juan Álvarez en su corto mandato de 2 meses expide la Ley Juárez y suprime los fueros militares y eclesiásticos. Ese mismo año, Ignacio Comonfort, siendo presidente de la República, desconoce la Constitución de 1857 con el Plan de Tacubaya, generando un autogolpe de Estado, y es ahí cuando Benito Juárez entra como presidente interino y Félix María Zuluaga como presidente de los golpistas. Así es como comienza la Guerra de los 3 años, mejor conocida como la Guerra de Reforma de 1857 a 1861, entre liberales y conservadores. Los conservadores mexicanos convencieron a Napoleón III de Francia para ejecutar un proyecto imperial en nuestro México. Por ello, en 1862, derivado al cese del pago en cuanto a la deuda externa, el ejército francés invade nuestro México. Y en 1864, Napoleón III otorgó su beneplácito a Maximiliano de Habsburgo para gobernar el trono mexicano, iniciando así el Segundo Imperio Mexicano. En 1867, Benito Juárez restablece la República y fue electo presidente. En 1872, cuando Sebastián Lerdo de Tejada es electo presidente, eleva las leyes de reforma a rango constitucional. En 1876, Porfirio Díaz es electo presidente de la República hasta 1880, cuando su compadre, el manco Manuel González, modifica la Carta Magna y Porfirio Díaz regresa y se reelige hasta 1911. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, considerada como el Porfiriato, estuvo plagada de claroscuros, desde el desarrollo ferroviario, generando los primeros excedentes en las finanzas públicas, también el desarrollo de 19,000 kilómetros de vías férreas, impulsando la industria y la infraestructura. A pesar de los logros financieros e industriales, la mortalidad infantil superaba el 50%. 80% de la población mexicana era analfabeta y la riqueza se encontraba solamente en pocas manos y la desigualdad social era sumamente grande. En 1911, Francisco Ignacio Madero, considerado como el apóstol de la democracia y prócer de la Revolución Mexicana, gana las elecciones y pone fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Madero llegó democráticamente a la presidencia de la República ante Francisco León de la Barra, quien fungió como presidente interino entre Porfirio Díaz y Madero. En 1913, Victoriano Huerta, mejor conocido como el Chacal, fraguó un golpe de Estado en contra de Madero, derrocándolo durante el periodo que se le conoce como la Decena Trágica. Pedro Lascurain fue presidente interino por tan solo 45 minutos, dimitiendo a favor de Victoriano Huerta. En 1914, el constitucionalista Venustiano Carranza toma protesta como presidente. No acude a la Convención de Aguascalientes y genera un rompimiento con los revolucionarios Villa y Zapata. Ese mismo año, Eulogio Gutiérrez es nombrado presidente de los revolucionarios, desplazando a Carranza y a Veracruz. Posteriormente, Álvaro Obregón, al frente de las tropas carrancistas, derrota a la División del Norte encabezada por Pancho Villa. Años más tarde, en 1917, se promulga la nueva Constitución y Venustiano Carranza es electo nuevamente presidente. En 1920, Adolfo de la Huerta ejerce el cargo como presidente provisional.
Ese mismo año, Álvaro Obregón, el Manco de Celaya, es electo presidente, a quien recordaremos por su traición al proyecto revolucionario, la firma de los tratados de Bucareli y por haber encabezado también el magnicidio de Venustiano Carranza. En 1924, Plutarco Elías Calles llega a la presidencia de la República, funda el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, e inicia una persecución hacia los cristeros. De igual forma, lo recordaremos por imponer el famoso maximato, un periodo de 4 años y 3 presidentes que le reconocían como el jefe máximo de la Revolución Mexicana, hasta que en 1934 Lázaro Cárdenas rompe con el maximato y comienza un periodo de resurgimiento del Estado mexicano, generando la reforma agraria y la creación de los ejidos. Nacionaliza la industria petrolera y consolida el Partido de la Revolución Mexicana del PNR al PRM. En 1940, Ávila Camacho, quien termina siendo presidente, funda el PRI. En 1946, el presidente Miguel Alemán, el cachorro de la revolución, crea un sistema capitalista, consolidando la red de carretera y la red ferroviaria. Le sigue Ruiz Cortines, en el año de 1952. Durante su gobierno se reconoció el voto de las mujeres, a votar y ser votadas. En 1958 llegó a la presidencia Adolfo López Mateos, nacionalizando la industria eléctrica, y se creó también el ISSSTE y construyó el Museo de Antropología. El siguiente personaje será recordado en las páginas más oscuras de la historia nacional, ya que durante su presidencia, Gustavo Díaz Ordaz reprimió y asesinó a los estudiantes del movimiento del 68, allá en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En 1970, Luis Echeverría orquestó la guerra sucia en contra de luchadores sociales y activistas políticos de izquierda. En 1976, López Portillo endeuda al país con los malos manejos financieros, los préstamos desmedidos y las deudas adquiridas, comprometiendo la producción petrolera nacional, obteniendo la deuda externa más grande del mundo. Posteriormente, en 1982, llegó a la presidencia Miguel de la Madrid, quien es considerado el padre del neoliberalismo en México, implementando las políticas económicas de las organizaciones internacionales. En 1988, Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia en medio de una elección turbia y polémica plagada de irregularidades, es decir, de un fraude electoral que impidió a la izquierda mexicana llegar a la presidencia de la República. Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio ante Estados Unidos y Canadá, devalúa también la moneda y surge el EZLN. En 1994, Ernesto Zedillo, envuelto en una convulsión política consecuencia del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, es nombrado candidato y posteriormente electo presidente. Su sexenio será recordado por el error de diciembre que llevó a la gran crisis económica, el Fobaproa y la desaparición de los trenes de pasajeros. Entrando el nuevo milenio y bajo la promesa de sacar al PRI de los pinos y resolver los problemas del país en 15 minutos, Fox del PAN gana las elecciones del año 2000 y en ese mismo año inicia la persecución política contra Andrés Manuel López Obrador. En el año 2006, Felipe Calderón, por medio de un fraude electoral, usurpa la presidencia de la República. El haya sido como haya sido, le arrebató la esperanza a millones de mexicanos mediante otro fraude electoral. De igual forma, a Calderón se le recordará por haber iniciado la guerra contra el narco y generar una descomposición social. Para el año 2012, Enrique Peña Nieto gobernó el país envuelta en una historia de novela. Él consolidó las reformas estructurales, entregando el petróleo y la industria eléctrica nacional a los extranjeros, pulverizando los derechos sociales. Finalmente, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, quien en el año del 2018, a base de resistencia civil pacífica y organización popular por todo el país, logró recuperar la esperanza en las elecciones presidenciales de 2018, sentando las bases de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro querido México. Muchas gracias.